Muy buen día, yo soy Jorge Casares y en este video vamos a platicar de cómo elegir inversiones. Hay que elegir inversiones que encajen en nuestro portafolio. Como lo hemos hablado en videos pasados, hay que entender primero nuestros objetivos, hay que entender nuestros flujos, nuestras necesidades económicas y financieras, para luego decir en qué podemos invertir. Lo que es una buena inversión para una persona puede no serlo para otra, porque aunque pueda dar retornos, el futuro es incierto, no sabemos qué va a pasar y tenemos que hacer que nuestras inversiones estén alineadas a nuestras metas, objetivos, necesidades de liquidez, lo que estamos buscando lograr. Entonces, aquí vamos a platicar de distintas variables importantes a analizar en cada uno de estos. Primero que nada, entender esta inversión que estamos analizando, ya sea un fondo bancario, una empresa, un instrumento nuevo que esté surgiendo, ¿cómo es que genera el flujo? ¿Cómo es que genera el retorno? De pronto hace años salían nuevos instrumentos de inversión donde la gente decía hay que invertir porque todo el mundo invierte. Hay que entender cómo esta inversión va a generar retorno. Si es bienes raíces, ¿es porque se compra y se vende el bien raíz o es de las rentas? Si se va a invertir en un emprendimiento, se va a pagar de vuelta como si fuera un crédito con dividendos o cuando se venda el negocio. Si estamos invirtiendo en un instrumento bancario, una nota estructurada más compleja, pues vamos a entender de qué depende el que ganemos o que no ganemos. No es nada más si todo el mundo invierte o si parece muy seguro hay que hacerlo. Hay que buscar un poquito el fondo de cómo es que van generando estos flujos. Segundo punto, hay que entender estos flujos, cómo van generando retorno, cómo va a ser su volatilidad, qué tan constante va a ser esto. ¿Va a ser solamente un pago o el retorno va a ir fluctuando a través del tiempo o no vamos a tener visibilidad de estos retornos hasta el final o periódicamente? Hay que entender esta volatilidad de retornos a través del tiempo. Si es constante, si va a variar, ¿en qué rango va a variar? ¿Va a ser un rango ilimitado o muy topado? Hay que entender esto, que es muy importante. Tercero, la liquidez. ¿Qué tan rápido pudiera tener mi dinero de vuelta? Si voy a invertir, mi dinero está amarrado por todo el periodo o tengo la opción de retirarlo en cierto punto. Voy a recibir todo el dinero al final o pagos constantes. ¿Dónde están mis opciones? Esto es bien importante. Tener la opción, vale. Tener la opción es muy valioso. Hay fondos o instrumentos que dicen se invierte y no se puede retirar dinero hasta dentro de 10 años y no hay opción de nada. Pues todo eso, no estoy diciendo que sea una mala inversión, simplemente hay que entender, si va a hacer eso, debe prometer un mayor retorno y que nuestro portafolio esté preparado para soportar el no tener liquidez. Si todo eso se da, el no tener liquidez debe dar mejores retornos. Entonces, entendamos que si hoy tenemos necesidad de estar retirando mes a mes porque estamos en el retiro o cada trimestre para poder hacer ciertos pagos de la casa, bueno, necesitamos un instrumento con mayor liquidez. Vamos a ver qué instrumento lo está generando. ¿Qué instrumento nos puede dar esa liquidez mensual, trimestral o anual? Lo que sea necesario. Cuarto punto, y algo que a veces no se platica, pero es bien importante, es el retorno sobre esfuerzo. ¿Qué tanto nos va a hacer generar de retorno, pero qué tanto me voy a tener que esforzar para lograrlo? Pensamos en un emprendimiento que en teoría puede ser un retorno ilimitado, sumamente bueno, pero que el esfuerzo va a ser 24/7. Voy a tener que estar ahí operando el negocio intensamente para que me dé retorno. Y luego imaginemos que este retorno esperado va a ser ligeramente arriba del banco, pero en el banco no tengo que trabajar, nada más deposito y tengo un retorno. Si el emprendimiento me va a dar más, que ese extra valga la pena por mi tiempo. El tiempo que estoy dejando pasar con mi familia, el tiempo que estoy dejando de descansar o en mis hobbies. Si voy a esforzarme más, debe dar un mayor retorno, pero pensemos en el retorno por hora, de decir, bueno, si voy a ganar 1,000 pesos más después de 20 horas de trabajo, no costea. Si con 1 o 2 horas de trabajo gano 10 veces más, sin problema, hay un gran retorno sobre esfuerzo, pero es importante que lo pensemos. ¿Cuál es lo clásico? Al tener una casa y ponerla en renta, pues no es ingreso pasivo, eso no existe. Tienes que ir a cobrar la renta y buscar un nuevo inquilino y que esté a gusto y hay que revisar varias cosas. Si pones a alguien más a hacerlo, pues hay un costo ahí. Como dicen los americanos, there's no free lunch, no hay comida gratis.
cualquier cosa que busque mayor retorno tiene sus riesgos, o si buscas trabajar menos va a tener su costo. Entonces hay que entender cuándo es que esto vale la pena. Retorno sobre esfuerzo. Algo que también muchas veces no se piensa en inversiones, y sobre todo en México, es en qué divisa va a ser o en qué divisa se va a generar el retorno. Porque hay inversiones que están en pesos, en México la mayoría, pero vale la pena diversificar a cualquier otra divisa, pudiera ser dólares. Pero también imaginemos que invertimos en un negocio que depende del tipo de cambio. Podremos ver el retorno en pesos, pagar y recibir el dinero en pesos, pero si el retorno depende del tipo de cambio, estamos dolarizados o estamos en esta otra divisa. Entonces hay que entender de qué depende el retorno de este negocio, de esta empresa o de esta inversión. Hay que buscar el fondo de los directivos, incentivos, todo este tipo de cosas, pero también de la divisa. Y por último, una variable a analizar son los incentivos de la persona que nos está trayendo esta inversión, los incentivos de todos los involucrados en estas inversiones. Está bien y es normal que alguien que trae una inversión gane una comisión, puede ser, pero entendamos que su juicio va a estar nublado por su comisión. No significa que sea una mala inversión, simplemente hay que entenderlo y cuestionar un poco más de cuáles son los intereses de esta persona. Repito, no tiene nada de malo que alguien cobre comisión por traer la inversión, pero su juicio va a estar nublado. Entonces veamos, ok, si vas a invertir en un emprendedor, ¿qué es lo que está buscando? ¿Cómo va a ganar esta persona? Es clásico que alguien quiera invertir en un emprendimiento y quedarse, vamos a decir, con el 80% de las acciones, y el emprendedor que está dando su vida por el negocio con el 20%. Se va a desmotivar y a final de cuentas va a dejar el negocio y perderemos todo. No es sensato comprarle el 90% a un emprendedor porque se va a desmotivar. Su incentivo ya va a ser menor. Entonces, costea más o conviene más invertirle para comprarle el 20 o 30% o lo que sea necesario para sí tener un interés en el negocio, pero también que se mantenga motivado, porque solo así es como vamos a poder recuperar el dinero. Veamos también un incentivo común que puede ser peligroso. Es que una persona habla sobre una inversión como muy buena cuando esta persona te la está vendiendo y se está deshaciendo de ella. Es decir, yo ya no la quiero, te la vendo, pero la platico como la mejor inversión. Pues, ¿por qué lo estoy vendiendo? Porque esta persona está vendiendo esta inversión. Si es alguien que gana por comisiones, ¿esta persona está invertida ahí o no? Si no está invertida ahí, pues si conoce el instrumento mejor, ¿por qué no lo está haciendo? ¿Qué lo está deteniendo de esto? Eso es como vamos a entender el fondo o el interés real de alguien que está promocionando una inversión o está siendo parte del trato. Hay que entender todos los jugadores en un trato y cómo gana cada uno, qué puede perder cada uno. Si estamos alineados, probablemente salga bien. Si no, hay que revisar todo esto a profundidad porque puede haber riesgos ocultos en todo esto. Cuando alguien gana solamente por colocarte el instrumento, hay que cuestionar un poquito más allá para saber qué está pasando. Con todo esto es como podemos elegir las inversiones, ver cómo generan sus flujos, qué volatilidad va a tener, qué tanta liquidez voy a tener la inversión, cuál va a ser mi retorno sobre esfuerzo, en qué divisa voy a recibir el dinero y por último entender los incentivos de todos los involucrados para elegir mejor estas inversiones. Platícame qué comentarios tienes, qué dudas tienes sobre cómo elegir inversiones y aquí estamos contigo. Muchas gracias por escucharnos.